El espíritu de los postreros días, es el número 4, segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a reanudar esta serie, ¿verdad? En los estudios pasados, estuvimos hablando acerca de hombres soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Hoy vamos a estar mirando un estudio más y el título es Hombres ingratos, impíos y sin afecto natural. Segundo de Timoteo capítulo 3, vamos a leer versículo 2 y la primera parte del versículo 3. ¿Cuántos lo tienen en esta mañana? Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hombres ingratos, impíos y sin afecto natural. Hemos estado, ¿verdad?, mirando cada uno de estos espíritus que iban a abundar en los últimos tiempos, ¿verdad? Pecados, fallas de carácter en el hombre. Y hemos estado mirando de a 3 en cada estudio. Hoy vamos a mirar una vez más 3 caracteres torcidos más acerca del espíritu de los postreros días esta mañana. Así que en esta mañana vamos a hablar en primer lugar de hombres ingratos. Vamos a ver primeramente el significado de ingratitud. El Wiki Diccionario lo define así: ingratitud, actitud o estado de no mostrar o sentir gratitud, remordimiento o aprecio por algún favor o por beneficios recibidos, condición o carácter de ingrato. Algunos sinónimos de la palabra ingrato son desagradable, áspero, molesto, fastidioso, desagradecido, malagradecido, olvidadizo, desafecto, descastado, desleal, infiel, etc. Entonces, un carácter ingrato es muy feo esta mañana, ¿verdad? Una persona ingrata es alguien que no agradece, es una persona que se olvida de todos los beneficios recibidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es alguien que tiene un corazón duro, una conciencia cerrada a la gratitud. Es alguien que se olvida de quién era antes y quién es ahora, ¿verdad? De quién era antes y quién es hoy. Es alguien que se olvida de ese proceso que tuvo para llegar a donde está. Se olvida de que hubo gente, ¿verdad?, que contribuyó para que él esté donde está, ¿verdad? Hubo gente que influyó en eso. Hay personas que se olvidan de eso. Hay personas que son ingratas. Hay personas que en estos últimos tiempos ha aumentado la ingratitud, ¿verdad? Hijos ingratos con los padres, esposos ingratos con las esposas, porque una de las cosas que nosotros entendemos, ¿verdad?, es que en el matrimonio cristiano muchos hombres que han logrado grandes cosas, ¿verdad?, no lo han logrado por sí solos. Hay una esposa que apoyó, hay una esposa que estuvo ahí detrás, ¿verdad?, de ese hombre que ha logrado éxito, que ha logrado grandes cosas. Pero hay hombres, hay esposos que son muy ingratos con sus esposas, ¿verdad?, que se han olvidado que donde están hoy ha sido también gracias a Dios primeramente, pero gracias también a la esposa que tienen en esta mañana. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que este es uno de los espíritus de los postreros días, el espíritu de ingratitud, hombres ingratos, corazones ingratos, actitudes ingratas. Hay gente que tiene una actitud muy ingrata. Gloria a Dios, no agradece, ¿verdad? Ni la más mínima actitud o ni el más mínimo intención de agradecer. No tienen esa intención esta mañana. Mucha gente es ingrata. Como sucedió con los hijos de Israel en el tiempo de los jueces, podemos mirar ahí en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 33 al 35, para que me ayuden a leer ahí uno que otro versículo. Jueces 8, 33 al 35, por favor. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Peor. Y no, versículo 34 y 35.
que con los que había librado a todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Joroboam, al cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Dice que ellos no se mostraron agradecidos, ¿verdad? Dice que ellos no se acordaron de, ¿verdad?, de lo que Dios hizo. O sea, fueron ingratos, fueron malagradecidos esta mañana. Hay gente así, iglesia, gloria a Dios, ¿verdad?, que son ingratos. La ingratitud viene de un corazón no redentivo, de un corazón, ¿verdad?, no arrepentido, un corazón que se ha endurecido por el pecado en esta mañana. Nosotros no podemos tener esa actitud, no podemos ser arrastrados, ¿verdad?, o llevados por la ingratitud esta mañana. Hombres ingratos no saben agradecer la ayuda que recibieron en los tiempos difíciles de sus vidas, porque todos hemos pasado tiempos difíciles, todos hemos pasado momentos muy duros. No hay quien no haya pasado tiempos difíciles, todos hemos vivido tiempos difíciles, aún como cristianos. Pero hay gente, hay creyentes, ¿verdad?, que no, amén, no saben agradecer, no se olvidan de quien les extendió la mano en esos momentos difíciles. Se olvidan, ¿verdad? Simplemente son gente, ¿verdad?, que una vez que ya están bien, se olvidan de que alguien, ¿verdad?, los ayudó en sus momentos más duros. Y nos olvidamos porque somos muy fáciles o muy dados a olvidarnos de la ayuda de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el corazón por naturaleza es ingrato esta mañana. Por eso el apóstol Pablo dice que habrá hombres ingratos en los últimos tiempos. Gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo de 32, voy a leerlo, Deuteronomio 32. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 15, por favor. Deuteronomio 32, del 6 al 15, dice estas palabras: así pagáis, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Lo halló, dice, en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo, dice, alrededor y lo instruyó. Lo guardó como a la niña de su ojo. Hasta 18, versículo 15. Dice, como el águila que excita su nidada. Dice, revolotea sobre sus pollos, extendió sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y con todos los frutos del campo. Y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva. Dice, bebiste vino, pero engordó Jesurún y tiró coces. Dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquí está hablando en sentido metafórico, ¿verdad?, de las cosas buenas que recibimos. Los hijos de Israel recibieron todas estas bendiciones de parte de Dios, recibieron tantas cosas buenas, pero dice que ellos se enaltecieron, se olvidaron, fueron ingratos. Dice que engordaron
y se olvidaron de la roca de su salvación. En sentido metafórico, los cristianos, los hijos de Dios, empezamos a ser bendecidos y podemos caer en el olvido y podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por un corazón ingrato en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como los 10 leprosos sanados por Jesús. 10 leprosos fueron sanados, dice, por Jesús en Lucas 17. Gloria a Dios. Y dice que, aleluya, solo uno regresó a dar gracias al Señor. Vamos a leer ahí en San Lucas 17, versículos 15 al 18. Alguien que lo lea. San Lucas 17, del 15 al 18. Lucas 17, del 15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificado a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. De estos 10, solo uno dice que regresó a dar gracias, a glorificar al Señor. Y Jesús se preguntaba: ¿dónde están pues los otros 9? Tan rápido se habían olvidado y fueron ingratos esta mañana. Entonces, cuando hablamos de hombres ingratos, estamos hablando de un espíritu de los postreros días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hablar en segundo lugar, hombres impíos. También el apóstol Pablo menciona que habrá hombres impíos, ¿verdad? La palabra impiedad tiene un significado muy profundo, porque una cosa es ser pecador y otra cosa es ser impío. No es impío, es impío. A veces yo he escuchado, ¿verdad?, que dicen impios, pero no, es impío, es con acento en la I. Y un impío es lo contrario al impío. Un impío, de hecho, un impío es peor que un pecador. Como decimos, es un pecador en potencia. Veamos el significado de la palabra impío. La enciclopedia Wikipedia dice que la impiedad es no tener amor por el bien común, justamente. La impiedad a menudo se asocia estrechamente con el sacrilegio, aunque no es necesariamente una acción física. La impiedad no se puede asociar con un culto, ya que implica que se le faltó el respeto a un sistema de creencias más amplio en esta mañana. Entonces, la impiedad tiene que ver con algo más grave, ¿verdad? Ahora, el adjetivo impío procede del latín impius, que significa malvado, perverso, dañino, inhumano, desnaturalizado, también irreligioso e irreverente. Dice, tantos matices de este adjetivo se derivan de que se compone de in, que significa negación, y el adjetivo pius, que significa piadoso, respetuoso, honesto, leal, sacrificado. Para los romanos, dice, era mucho más e incluía un dicho latino. Ellos decían: las pietas son el fundamento de todas las virtudes. ¿Y en qué consistía la pius o pieta para ellos, que es la piedad? Dice, pius era el que respetaba y apoyaba a los ancianos. Él era el amante de los niños, el que tenía piedad. Era el que se sacrificaba por sus hijos y su familia, el que era fiel, el que era leal al máximo con sus amigos y congéneres, el que defendía la verdad y la justicia a una costa de su ventaja, el que era valiente para defender a los desvalidos, etc. Aleluya. Entonces, cuando los romanos, ¿verdad? Ellos, esta palabra viene de ahí, de los romanos, pius o pieta, que significa piedad, piadoso, sacrificado. Ellos catalogaban a la gente, ellos miraban cuando alguien, ¿verdad?, tenía piedad, decían, él es pius. ¿Por qué? Porque era una persona abnegada, era una persona que no se consideraba a sí mismo, sino consideraba el bien de los demás, el bien ajeno. Era alguien abnegado, sacrificado por los demás. Y de ahí viene esa palabra. Entonces, cuando hablamos de la palabra impío, es todo lo contrario. Es alguien perverso, alguien que no tiene ni el más mínimo amor por las demás personas, ni siquiera por su familia más cercana, ¿verdad? Estamos hablando de hombres impíos,
hombres perversos, malvados e inhumanos. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo dice que la impiedad reinará en los últimos tiempos, la perversidad reinará. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 10, versículo 28. Alguien que lo lea, Proverbios 10, 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los impíos, dice, perecerá. Voy a leer Salmo 37, versículos 16 y 17. Salmo 37, versículos 16 y 17 dice así: mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Dice que el brazo de los impíos serán quebrados. Gloria a Dios. También Proverbios 10:32, que lo lean. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Los impíos hablan perversidades, dice la escritura. Gloria al Señor. Estamos hablando, ¿verdad? Aleluya, de hombres impíos. Hay gente muy impía a nuestro alrededor esta mañana. Gente que practica la impiedad abiertamente. Gente que daña la obra de Dios. Gente como Caín, que se levantan y asesinan a su hermano Abel y se convierten en fugitivos del pecado esta mañana. El Nuevo Testamento registra un grupo de gente impía que causó mucho daño a la obra de Dios. Podemos mencionar al primero, a Judas Iscariote. Era un hombre impío. Era un hombre que tenía, ¿verdad?, la confianza del Señor y de los demás discípulos. Lo consideraban un buen hombre, lo consideraban un buen cristiano, un buen discípulo. Sin embargo, en su corazón Judas sembraba impiedad. En su corazón Judas estaba lleno de perversidad y de impiedad. No era solo un pecador, era impío, porque traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. Podemos mencionar a Herodes, un rey perverso, un rey, ¿verdad?, que mandó decapitar a Juan el Bautista, porque era un hombre perverso. Era un hombre, ¿verdad?, guiado por un sistema perverso como Roma, y era un hombre impío. Podríamos mencionar a Alejandro el Calderero. El apóstol Pablo menciona a este hombre ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. Voy a leerlo. 2 de Timoteo 4, versículo 14 y 15 dice: Alejandro el Calderero me ha causado mucho daño. El Señor le pague conforme a sus obras, a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí Pablo menciona a este hombre, Alejandro el Calderero, que era un hombre, ¿verdad?, que se opuso, le causó mucho daño al ministerio de Pablo y a la obra de Dios. Y le dice a Timoteo: guárdate de él, cuídate de él, ¿verdad? Porque en gran manera se ha opuesto a nosotros. Podemos mencionar a Diótrefes. Diótrefes era otro hombre impío. Eso lo tenemos registrado en 3 de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a leer 3 de Juan, versículos 9 y 10. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes era otro hombre impío que estaba causando muchos problemas dentro de la iglesia esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y sucede eso también en nuestras iglesias, en las iglesias de la actualidad. En el Antiguo Testamento también tenemos registrado un grupo de gente impía y perversa, como Caín, ¿verdad?, que asesinó a su hermano Abel.
como Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y armaron una rebelión y murieron, ¿verdad? Al final, tragados porque la tierra se abrió y dice que descendieron vivos al infierno, al Seol. También tenemos al faraón de Egipto, un hombre impío que no quería dejar ir a los hijos de Israel, los quería seguir esclavizando, asesinando, y se rebeló contra Dios, pero Dios tuvo que destruir prácticamente el país y a todos los primogénitos. Podemos mencionar a Nabal, un hombre perverso que era marido de Abigail, un hombre que le negó la ayuda a David, y era un hombre perverso que al final murió de un paro cardíaco. Podemos mencionar al rey Manasés, uno de los reyes de Judá, que también un rey perverso, ¿verdad?, que metió la idolatría al templo de Dios y terminó mal. Podemos mencionar a Amán en el libro de Esther, un hombre que armó un plan para exterminar a los judíos, y al final él, ¿verdad?, fue ahorcado en su propia horca que había levantado para asesinar a Mardoqueo, un judío ilustre. Pero así podemos mencionar hombres impíos. Y el apóstol Pablo dice en nuestro texto que habrá hombres impíos. ¿Cuántos dicen amén? Hombres impíos es otro de los espíritus, la impiedad que iba a reinar en los postreros días, y eso lo estamos mirando en los tiempos en que vivimos esta mañana. Que Dios nos ayude. Vamos a hablar en tercer lugar, hombres sin afecto natural. El apóstol Pablo también habla de hombres sin afecto natural. La palabra afecto natural, vamos a ver el significado. El afecto natural, dice, se refiere al amor. Una persona sin afecto natural es aquella que carece de los sentimientos de afecto, amor y compasión que normalmente se experimentan hacia los demás. Una persona sin afecto natural no tiene la capacidad de mostrar empatía o compasión esta mañana. El hombre sin afecto natural es cualquier persona que su corazón está endurecido y no siente ni el más mínimo remordimiento por sus semejantes. ¿Por qué? Porque no tiene afecto natural. Es algo, ¿verdad?, que los seres humanos nacemos con eso, pero desgraciadamente hay gente, ¿verdad?, que ha sido tanta la maldad que llega un momento que pierden ese afecto natural. Son atrapados por ello. Hay un espíritu que los atrapa y pierden ese afecto natural, porque es algo natural, por eso se le llama así. Aleluya, gloria a Dios. Por ejemplo, tenemos en la parábola del buen samaritano un buen ejemplo acerca de esto. Ahí hay tres personajes, ¿verdad? Está el sacerdote, el levita y un samaritano. Y estos tres personajes nos representan a cada ser humano, ¿verdad? Ahí estamos representados los seres humanos. Sacerdote, levita y un samaritano. Y ustedes y yo sabemos la historia, ¿verdad? Que estos hombres, los primeros dos, cuando miraron a aquel hombre herido, no hicieron nada. San Lucas 10, versículo 30 al 37. Dice que ellos no hicieron nada. Miraron al hombre, pero pasaron de largo. Vamos a leer en esta mañana. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, por favor. Dice San Lucas 10, 30 al 37. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de hombres, de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, dice, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, dice, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, ¿verdad? Y dice, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí está, amén, el punto de esto. Esta mañana, el sacerdote y el levita eran hombres sin afecto natural, porque dice que no mostraron amor ni compasión ni misericordia hacia el necesitado, ¿verdad? Ni siquiera se detuvieron a mirar qué podían hacer
para ayudar a aquel hombre herido. Ni siquiera se detuvieron. Miraron, o sea, lo miraron de lejos y le sacaron la vuelta. Como cuando miramos, ¿verdad? Algún perro atropellado, un gato, lo vemos y nos sacamos la vuelta. ¿Por qué? Porque es un animal, ¿verdad? Pero hay gente que tiene compasión hasta por los animales. Gente ve un perro, un gato, y se bajan los carros y lo hacen a la orilla para que no lo aplasten, ¿verdad? Hay gente que tiene compasión aún por los animales. Pero hay gente, ¿verdad?, que ni tienen compasión por los animales ni por las personas. Así estaban estos dos personajes, gloria a Dios, ¿verdad? El sacerdote y el levita. Ellos ni siquiera se detuvieron a ayudarlo, ¿verdad? Para ver qué podían hacer por aquel hombre herido. No tuvieron ni las intenciones. Esto es hombre sin afecto natural. ¿Cuánto dice amén? Pero el samaritano sí, gloria a Dios. El samaritano, ¿verdad?, fue movido a misericordia. El samaritano miró a aquel hombre herido, dice que se detuvo, se hincó, ¿verdad?, se hincó ahí, y dice que sacó, aceite y empezó a suavizar las heridas, le echó aceite en sus heridas, le puso vendas y lo agarró, lo levantó y lo subió a su caballo y lo llevó a un hospital y pagó por ello, por esos servicios. Esto es tener, ¿verdad?, afecto natural esta mañana. Gloria a Dios. Hoy en día hay mucha gente, ¿verdad?, como el sacerdote y el levita. No hay afecto natural en ellos, ni siquiera tienen las intenciones de ayudar. Como cuando ocurre un accidente automovilístico. Muchos que pueden ayudar o que pudieron ayudar, ¿qué es lo que hacen ahorita? Mucha gente lo que hacen es que sacan sus teléfonos y empiezan a grabar el accidente para luego subir el video a sus redes sociales. Gloria a Dios. Es más, hay gente que ha grabado asesinatos, violaciones. Aleluya. Esos videos que vemos, ¿verdad?, en las noticias, muchos de esos videos son caseros. Alguien sacó el teléfono y empezó a grabar ese homicidio, ese accidente, esa violación. Pero yo me pregunto, grabaron todo y ¿qué hicieron por ayudar a la víctima? Yo me pregunto a veces eso. Gloria a Dios. Se ponen a grabar porque lo único que hacen o quieren es alimentar el morbo esta mañana. Lo único que quieren es, ¿verdad?, ganar reproducciones en sus canales, que tengan muchos likes. Quieren hacerse famosos. Pero hay una necesidad más grande ahí. Hay gente que está peligrando. Hay gente que fue asaltada ahí en ese video y ellos no hicieron nada. Pudieron haber hecho. Muchos dicen, no, es que no me puedo meter en problemas ajenos. ¿Qué tal si me matan o X? Pero, hermanos, hay gente, ¿verdad?, que puede hacer algo, de menos una llamada al 911, pero lo que hacen es grabar aquello. Eso es no tener afecto natural. Por eso dice Pablo que en los últimos tiempos habrá hombres sin afecto natural. En Romanos capítulo 12, versículo 10, en otra versión dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Dice que debemos de ser afectuosos, gloria al Señor. Como cuando vamos a un evento, por ejemplo, cuando vamos a Cosechadores a Mazatlán o a Conferencia de los Mochis, y miramos a muchos hermanos que tenemos tiempo que no vemos. El afecto natural nos mueve, ¿verdad?, a darnos un abrazo. Y a veces besos, abrazos y besos, porque es algo natural. Bueno, las personas que no tienen afecto natural ni siquiera pueden abrazar a alguien, porque no tienen afecto natural, porque es algo, ¿verdad?, que han perdido, los ha atrapado eso esta mañana. Aleluya. Pero el afecto natural nos mueve a eso, a abrazar a alguien que tenemos tiempo que no vemos, o un familiar, besos, etcétera. Cuando nosotros llegamos ahí a la iglesia, ahora que fuimos a Cosechadores, llegamos al edificio, están ellos rentando una planta alta. Cuando subimos, ¿verdad?, pues casi lo primero que yo vi fue a mi hermana, ¿verdad?, mi hermana, que son los que más hemos estado unidos, mi hermana Irma. Y lo primero que mi hermana fue, casi corrió, ¿verdad?, abrazó a mi esposo y luego ya me abrazó a mí. Y ahí estuvimos minutos ahí abrazados, ¿verdad? Un gozo no solamente porque es mi familia, sino que un gozo porque ella está ahí sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero es el afecto natural, gloria a Dios, el que nos mueve a eso, a un abrazo, besos, etcétera.
Y cuando ya terminé, ¿verdad? Ya estaba saludando a otro y luego me dirigí a otro hermano ahí también que es uno de los hermanos más queridos también de nosotros ahí en la iglesia madre, y lo saludé y me dio un abrazo, dame un beso también, porque miró pues cuando estaba ahí con mi hermana, pero así nos llevamos, ¿verdad? Y la realidad es que es el afecto natural que nos mueve eso. Por eso Pablo dice, el apóstol, hombre sin afecto natural es el carácter de muchos en estos últimos tiempos. Aleluya. Entonces, 3 espíritus, ¿verdad? Hemos visto en este cuarto estudio, cuarto sermón, el espíritu de los postreros días. Hombres ingratos, impíos y sin afecto natural. Podemos aprender de ello y podemos seguir aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios. Aleluya, gracias, gracias Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias Señor. Bueno, pues ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Vamos a entrar a las preguntas antes de cerrar este servicio esta mañana. Una pregunta. Gloria a Cristo Jesús. ¿Todos entendimos, verdad? Entendimos. Bueno, pues en esta mañana vamos a ponernos de pie para despedirnos. Gloria a Dios en oración.